Comenzó la 31ª Feria del Libro Ricardo Palma, que ha vuelto a su tradicional espacio del Parque Central o Parque Kennedy de Miraflores. Y uno de sus primeros invitados es el escritor chileno Álvaro Bizama, a quien no podemos dejar de preguntarle por el rescate de los mineros y el gran impacto que puede tener en la literatura. Comenzó la 31ª Feria del Libro de Lima Ricardo Palma, que está en su punto, según Liliana Minaya y Doris Moromisato. Y el primer invitado es Álvaro Bizama, que viene desde Chile para presentar su libro Death Metal. Pero lo primero que tenemos que preguntarle es cómo ha vivido un escritor la gesta de extraer de la tierra a 33 personas. O sea, yo creo que esa es la verdadera fiesta del Bicentenario chileno. Yo estoy feliz de estar acá, pero ha sido, en el caso nuestro, ha sido una gesta épica, sobre todo desde que descubren que están vivos y luego que los saquen, que los salven, y cómo ellos se transformaron de un día para otro en una suerte de celebridades internacionales. Ha sido una gesta con muchos claroscuros también, o sea, en el fondo, pero ha sido o sea, precioso por un lado también conmovedor, y por otro lado también bastante extraño, o sea, los medios de prensa, este campamento improvisado ha sido, yo creo que la verdadera fiesta del Bicentenario, o sea, la verdadera celebración de un año que partió con un terremoto, está terminando justamente con esta imagen de los mineros que ha sido tal vez la inyección de energía positiva, lo que sea que uno podría decir, de eso en un año que ha sido muy raro para Chile. ¿Y esos claroscuros dan como para una novela? O sea, creo que ellos tienen escrito un libro adentro. Hay un tipo que escribió un diario y sí dan para 20 novelas. O sea, pues son en realidad dos libros. La historia de ellos, que es una historia que es casi un reality show de ellos viviendo abajo. La historia de los familiares que en el fondo los cuidaron, que los esperaron, que hicieron las gestiones, que esperaban que estuvieran muertos y luego esperaron que lo sacaran. Hay novelas, y da para novelas de terror ellos abajo, pero también para novelas picarescas como este señor que se llama Johnny Barrio, no sé, que tenía a la señora y al amante esperándolo, y en fondo ni la señora ni el amante no, era una fuerte invento de la prensa, así que no, está bien. Hay otro que se volvió loco, que como que se transformó en figura mediática, sí, va para 5, 10, 20 novelas la historia de los mineros. Y a propósito de Johnny, aquí también hay un pintor que se adelanta a eso. Sí, claro, sí, completamente. Sí, en el libro hay muchas historias que en el fondo tienen que ver con esos juegos como de la intimidad, así como que la intimidad donde en el fondo lo que se proyecta es una cosa y lo que sucede es otra. Y en el fondo cómo entran en su punto límite, cómo entran en su punto de quiebre, en su punto en el fondo más extraño, con la vida. El libro en el fondo es un libro sobre cómo la vida cotidiana se vuelve extraña, cómo la vida cotidiana se vuelve alienada, se vuelve rara, y cómo en el fondo lo que damos por sentado se convierte en otra cosa. Cito lo que dice en la contraportada. Desde Valparaíso a Santiago, desde la gran metrópolis a los pueblos desconocidos, los relatos ingenuos y macabros, delirantes y satánicos, lujuriosos y obscenos, ácidos y metaleros, emposados y nacionalsocialistas, explosivos y descarnadamente tiernos, dibujan una geografía desconocida llena de vaivenes como el destino de sus personajes. ¿Esta es la historia del underground de los jóvenes chilenos? En alguna medida es más bien una parodia del underground de los jóvenes chilenos. El underground no tiene demasiado humor muchas veces, pero este es un libro en el fondo sobre la comedia de ser invisible, sobre la comedia del país invisible que Chile tiene más allá de la capital, más allá de los centros urbanos, que se interna en la provincia, se interna en los puertos, se interna como en los callejones extraños que en el fondo puede tener la vida chilena. Siempre se dice que uno quiere llegar a la capital en busca de mejores situaciones de vida, pero aquí he separado un texto que dice: quería huir de ahí, de esa vida. Ansiaba, por ejemplo, la comida chatarra y aquella sensación de agobio que solo podía producir una ciudad acosada por la delincuencia. Ansiaba esas formas civilizadas. Sí, es una parodia sobre todo sobre la lentitud de la vida de los pueblos, la lentitud de la vida de la provincia, la intensidad de la capital, como en el fondo como una suerte como de mito urbano que en el fondo los personajes les interesa mucho, pero a ellos les está vedado, ¿se entiende? ¿No? Donde no pueden encontrarse. Eso me imagino que pasa en todos lados, pero en el fondo en Chile es bien
radical. O sea, en el fondo la velocidad de la provincia es una velocidad muy compactada, muy lenta, muy compleja, y la velocidad capital es de una intensidad que en el fondo no hace pensar en más allá del segundo que viene. ¿Y ese es un producto inevitable de lo que es supuestamente el desarrollo? Yo creo que un producto inevitable del desarrollo, pero también un producto inevitable en el fondo de como los cruces de la vida latinoamericana, en el fondo, donde pasado y presente nunca se diluyen, sino que están en el mismo lugar, donde el futuro en el fondo está a la vuelta de la esquina y convive con el pasado colonial. O sea, y yo creo que esa intensidad tiene que ver justamente con este espacio tan del presente, donde en el fondo la historia se acumula ya no como capas ni no como una secuencia, sino como muchos escombros que se juntan en el mismo lugar. ¿Y en qué momento queda para la vida, digamos, normal, entre comillas? Yo creo que la vida normal es lo que sucede a veces en ese espacio, en esos lugares. La vida normal en el fondo es la gente que se acostumbra justamente a esa intensidad y transforma esa intensidad y toma el aire justamente en medio del bullicio y se mira a sí mismo y en el fondo aprenda justamente a vivir y a encontrarse en medio de ese bullicio. O sea, ¿eso es lo que está pasando en Chile? Yo creo que puede estar pasando en Chile, pero puede estar pasando en Argentina, puede estar pasando, no sé en Lima, pero puede estar pasando en otros lados. Esa intensidad es la intensidad de los medios de comunicación, la intensidad del periodismo de farándula, la intensidad de lo que vemos, por lo menos en la tele, en la radio, lo escuchamos. Entonces, y a veces como eso nos hace olvidar quiénes somos, y a la vez de repente nos topamos con eso y nos devuelve una imagen, se transforma en un espejo mucho más claro y mucho más brutal y mucho más conmovedor de lo que podría ser de otra forma. Parece que estuvieras narrando un informativo de la televisión. Sí, yo creo que en el fondo esos son los verdaderos espejos del presente. Pero esa es de alguna manera la banalización de la situación, ¿no? Tal vez sí, pero tal vez detrás de ese espacio hay un misterio. Detrás de ese espacio hay una parodia, detrás de ese espacio hay una posibilidad de encuentro, a pesar de que en el fondo no lo pareciera. Y a la vez, justamente cuando vemos los espacios lentos, los espacios de la provincia, los espacios en el fondo que se alejan de estos centros, pareciera ser que es el encuentro y por el contrario se transforma en el otro, se transforma en el deseo de irse a otro lado, el deseo de fugarse, el deseo de conservar esa tranquilidad que en el fondo no es tal, sino que es una postal donde se agitan abajo aguas muy tormentosas. Eso es muy humano desde los comienzos de los tiempos, ¿no? Sí, completamente. En el fondo la contradicción entre lo que es y lo que parece ser, entre la vida pública y la vida secreta, entre los afectos y la política. Eso es lo que sucede, por lo menos yo lo leo de ese modo. Me parece que en el fondo, a veces yo lo leo en el libro, está leído como una tragedia, a veces está leído como una parodia. Y los lugares donde la tragedia termina y empieza la parodia, a mí hace rato que no me queda muy claro. Bueno, todo eso y mucho más está en este libro, Death Metal, de Álvaro Bizama, que ha venido para presentarlo aquí en la 31ª Feria Ricardo Palma de Lima. Gracias, Álvaro. Muchas gracias también. Hola amigos de Presencia Cultural, bienvenidos. Estamos aquí iniciando la 31ª Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores. Nuevamente en nuestro lugar de siempre, en el Parque Kennedy. Empezamos hoy y estamos hasta el 1 de noviembre. Los queremos invitar a todas las actividades que se van a realizar durante estos 11 días, de las 11 de la mañana, los sábados y domingos, para que vengan con sus hijos, los chicos, toda la familia. Y los días de semana a partir de la 1. Tenemos 83 empresas que exponen lo más variado de los libros. Celebramos el Premio Nobel de Literatura con Mario Vargas Llosa y todas sus obras. Y estamos hasta las 10 de la noche en este lindo parque que ya tiene un clima de primavera, y justamente para poder llevarse el libro y quizás ver a su autor favorito. Los melómanos de Lima tendrán una gran